Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 156 y Hangover. Su cama estaba mucho más llena de bultos de lo que recordaba, pensó Lindy borrosamente. Hizo una mueca mientras abría los ojos, solo para dejar escapar un silbido de dolor al ver la luz del sol temprano en la mañana. Sentía que su cabeza se iba a partir por la mitad y su boca se sentía dolorosamente seca. ¿Qué había pasado anoche? Intentó ignorar el golpeteo en su cráneo mientras recordaba vagamente su actuación improvisada en el escenario, una composición improvisada basada en elementos del trabajo de su madre y sus propios pensamientos ociosos. Todo lo demás estaba más borroso. La luz que brillaba a través de sus párpados se atenuó y luego se desvaneció por completo. Fue relajante por un momento, pero luego Lindy sintió un escalofrío en la columna y un hormigueo frío en la piel. Veo que mis lecciones han sido completamente en vano. La fría voz de Mason atravesó su dolor de cabeza como un cuchillo de hielo. Lindy hizo una mueca y abrió los ojos para mirar la mancha blanca de su compañera de casa. Mason, ¿qué estás haciendo en mi dormitorio? El rostro poco divertido de su amiga apareció a la vista, y también la ventana abierta del comedor. No estamos en tus aposentos, Lindy. Quizás deberías cuidar tu entorno. Ella sonaba bastante enojada. Entonces la cama debajo de ella se retorció y Lindy miró hacia abajo, solo para congelarse. El cabello despeinado que brillaba con los colores de un arco iris se agrupaba detrás de un rostro bonito, ligeramente andrógino, con piel teñida de azul y rasgos elfos. Estaban sobre la mesa y ella podía sentir las ágiles extremidades de la niña espiritual moviéndose debajo de ella. De repente, Lindy se dio cuenta de que su vestido había subido hasta las rodillas y que el vestido del espíritu se había caído de su hombro. Lindy gritó sorprendida, empujándose desde la mesa en estado de shock solo para estrellarse dolorosamente contra el techo, con la nuca agrietándose contra la piedra. Ella cayó al suelo en una maraña de extremidades confundidas justo a tiempo para ver la espalda de Mason mientras su amiga prácticamente pisoteaba, su sombra acumulándose debajo de ella como un charco de tinta completamente negro. Lindy cerró los ojos con frustración, dejando que su frente golpeara contra el suelo y gimió. ¿No fue eso simplemente genial? Ella era bastante aterradora para un humano, ¿no? Una voz musical cortó sus incipientes autorrecriminaciones, lo que provocó que Lindy levantara la cabeza y mirara fijamente la fuente. El espíritu sobre el que había estado durmiendo sin saberlo se había empujado hacia una posición sentada y la miraba con expresión desconcertada. Sus ojos eran negros y multifacéticos como los de un insecto, y su vestido todavía colgaba de su hombro, dejando al descubierto un hombro pálido y parte de su delgado pecho. Lindy sabía que debería haberse alarmado más, pero poco a poco los recuerdos volvían a ella. Recordó haber hablado con esta chica después de su actuación y haberla arrastrado a la pista de baile, parloteando como una niña emocionada. En realidad nunca estuviste dormido, ¿verdad? ¿Por qué me dejaste desmayarme en la mesa? Y sobre ti, Lindy no dijo nada. El espíritu lunar tarareó pensativamente, presionando un dedo contra su mejilla justo debajo de la pequeña marca de belleza que había allí. ¿No es así como los humanos hacen este tipo de cosas? Pensé que sería más auténtico, dijo con un gesto entusiasta, aplaudiendo para puntuar las palabras. Lindy gimió, obligándose a levantarse del suelo, tratando de no tambalearse mientras su visión giraba. Yo, no tengo ninguna respuesta a eso, murmuró, frotándose los ojos. Arregla tu vestido, agregó, mirando hacia otro lado y haciendo muecas cuando encontró que el recuerdo que estaba buscando aún faltaba. No recuerdo tu nombre. La mayoría, por regla general, no lo hace, respondió alegremente el espíritu, indicando el crujido de la tela que estaba haciendo lo que Lindy le pidió. Por otra parte, la mayoría tampoco abandona las galas de la abuela, puedes llamarme Sixian. Lindy volvió a mirar hacia arriba y vio que la ropa de su invitada al menos ya no se caía, aunque el vestido rosa brillante era tan escotado como el más atrevido de Siulan. Al menos Sixian no tenía nada de que estar celoso, pensó Lindy de mal humor.
¿de verdad deberías estar charlando conmigo? Tu amante parecía bastante enojado. No deberías dejar que ese tipo de malentendidos se agraven. Lindy parpadeó mientras el espíritu en su mesa la regañaba. No somos, eso, Lindy respondió inmediatamente, solo para hacer una mueca nuevamente. Quiero decir, somos amigos, pero no. Sixian parecía desconcertada, inclinando la cabeza hacia un lado en sus pensamientos. ¿Estás seguro? Ella preguntó dudosamente. Sus sentimientos parecían bastante claros y hablabas mucho de ella. ¿No le dedicaste toda tu segunda canción? Ambas somos mujeres y yo no. Lindy se frotó la frente con frustración. Por sus antepasados inexistentes, lo había hecho. Recordó balancearse en el escenario, anunciar su segunda melodía de la noche y finalmente exponer lo que sentía por Mason en una canción. Por un momento, Lindy permaneció paralizada mientras los recuerdos y las emociones regresaban, pero negó con la cabeza. Esa era una conversación que necesitaba tener con Mason, no con algún extraño espíritu lunar. No lo sigo. El espíritu sonaba confundido. ¿Por qué uno de ustedes no cambia de sexo si eso es un problema? Sixian frunció el ceño, balanceando las piernas fuera del borde de la mesa y con el dobladillo de encaje de su vestido ondeando sobre sus pies descalzos. No te importó cuando me convertí en una chica para nuestro baile. El sexo no funciona así para los humanos, respondió Lindy secamente. Probablemente. En cualquier caso, incluso si los cultivadores pudieran hacerlo, Lindy dudaba que ella o Mason quisieran ser machos. Y, ella entrecerró los ojos. Espera, ¿eres un niño o una niña? Acaba de dormir encima de un hombre. No entiendo la pregunta. El cabello del espíritu revoloteaba en un viento fantasma y algo en la forma del espíritu cambiaba sutilmente. ¿Por qué debería ser solo uno o el otro? Anoche tomaste la iniciativa, así que me sentí más como una mujer. La voz del espíritu era ahora un poco más profunda y las líneas de su rostro un poco más masculinas. Pero ahora necesitas un empujón, te estás distrayendo. ¿Por qué estás charlando conmigo cuando tu amigo está molesto? Ve a hablar con ella, tonto humano. Realmente no debería molestarla cuando está molesta. Lindy se evadió. Podemos. No, Sixiang la interrumpió, saltando desde la mesa. Las excusas no sirven, el espíritu lunar declaró, empujándola en el hombro como para empujar a Lindy hacia la puerta. Si la dejas coser encima, las cosas van a empeorar. Lo más molesto fue que sabía que el espíritu tenía razón, a pesar de las preguntas que todavía tenía circulando. Realmente desearía poder recordar anoche con más claridad. Ella golpeó el dedo de Sixian con un resoplido. Basta de eso, dijo ella, tratando de ordenar sus pensamientos. Podía sentir a Sengi dormido en el jardín, así que no necesitaba preocuparse por él, pero... ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué me seguiste a casa? Colocado por el acuerdo de Lindy, el espíritu, que ella pensó que era una niña otra vez, dio un paso atrás. Bueno, dijo Sixian, alargando la palabra. Parecías bastante divertido, así que pensé en venir a echar un vistazo por un rato. No te preocupes, añadió el espíritu, agitando una mano. No voy a imponer. Solo voy a echar un vistazo alrededor de la montaña. ¿Qué quieres decir con Lindy? Comenzó, pero cuando salieron las palabras, Sixian ya se había disuelto ante sus ojos en una masa de niebla psicodélica y mariposas que fluían rápidamente por la ventana abierta. Lindy suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Ella podría preocuparse por el espíritu más tarde. Ella, o él, estaba en la tercera etapa del tercer reino. Sixian estaría bien independientemente de la montaña. Mason, por otro lado. Lindy hizo una mueca mientras salía, notando el vacío de la calle y, sí, había una chica del primer reino llorando siendo consolada por un amigo. Lindy se alegró de que las hermanas Ma no hubieran estado vigilando la puerta. Mason obviamente estaba bastante infeliz. La hizo fácil de seguir. Un solo salto de luz la llevó a la azotea y pronto el distrito residencial se desdibujó a su alrededor mientras seguía el rastro de Mason. Finalmente la alcanzó en las afueras del distrito, en el camino al mercado. Aterrizó unos pasos detrás de ella con un movimiento de tela. Mason, mira, lo siento.
Hizo una mueca cuando la otra chica la ignoró y solo aumentó su ritmo imperceptiblemente en respuesta a las palabras de Lindy. Ella corrió tras ella, pero su siguiente llamada también fue ignorada, al igual que la siguiente. Frustrada, Lindy dio un paso borroso hacia adelante, dejando que Sui fluyera entre sus piernas y atrapó a Mason con la mano. Por favor, escucha por un minuto, suplicó Lindy, todavía hablando con la nuca de su amiga. Lindy se estremeció. La sensación punzante en la nuca que sospechaba que sería un terror atávico para cualquier otra persona le decía todo lo que necesitaba saber sobre el estado de ánimo de By Mason. Lindy, libérame ahora. Las palabras de su amiga eran agudas y entrecortadas, pero al menos finalmente había dejado de caminar. Lo siento, se disculpó nuevamente, soltando la mano de la niña. Sabes que eso fue solo un malentendido, ¿verdad? Anoche conocí a la luna soñadora y... Te dejaste emborrachar con Delusion Nectar, Mason interrumpió sin girar la cabeza. El olor es bastante obvio. Necesitas un baño. Lindy hizo una mueca y levantó una mano frente a su cara. Dejando escapar el aliento, solo pudo hacer una mueca. Definitivamente había un fuerte y dulce aroma aferrado a ella. Sí, eso, así se llama. El abuelo, así como mis tías y tíos, participaban de ello durante los días festivos, respondió Mason con rigidez. Lindy hizo una pausa, tratando de imaginar a Bai borracha, luego negó con la cabeza. Aún así, supuso que eso explicaba por qué recordaba haber bebido de una taza que era prácticamente un dedal. Para que allá atrás solo hubiera un espíritu haciendo cosas espirituales. Nada. Obviamente no, Mason respondió, finalmente volviéndose para mirarla, con los ojos dorados fríos. Tampoco tengo derecho a enojarme aún así. Lo dejaste muy claro. Eso era justo, incluso si el veneno en el tono de su amiga dolía. Está bien, dijo Lindy. Entonces, ¿por qué estás tan molesto? Mason se mordió el labio, una muestra de emoción más fuerte de lo que estaba acostumbrada por parte de la chica reticente. ¿Cómo puedes ser tan denso? Mason preguntó, la frustración se filtraba en su tono. Estoy enojado contigo porque te pusiste en esa posición sin pensar en tu seguridad o reputación. Ella miró a su alrededor y vio el camino vacío. Incluso en esto, tú. Ah, este no es realmente un lugar apropiado, admitió Lindy. Por otra parte, el aura de Mason fue un elemento disuasorio bastante fuerte. Estaba bastante segura de haber visto un pájaro cayendo del cielo por el rabillo del ojo. Pero estaba a salvo. Solo tenía que interpretar música para los espíritus de la luna. Fue vergonzoso, pero... ¿Te imaginas que tales juergas no son peligrosas? Mason preguntó incrédulo. Los cultivadores más grandes que tú o yo no hemos logrado dejarlos con una mente intacta. Tienes suerte de que los caprichos del soñador fueran benévolos. No se arrepintió de haber asistido y, a juzgar por el duro aliento que soltó su amiga, Mason se dio cuenta. Suficiente. Tengo tareas que realizar. Tienes razón en que este no es un buen lugar para hablar, admitió Lindy. Entonces, más tarde, ¿podemos? Ha pasado un tiempo desde que pasamos tiempo juntos y hablamos. No, escuché que tienes otro espíritu. Mason hizo una pausa en medio de un alejamiento, con un brillo derrotado en sus ojos. Lo hice. El abuelo está satisfecho con mi progreso y deseaba asegurar mi éxito continuo. Quiere que avergüences a Sam Allen, quieres decir, señaló Lindy, logrando sonreír. Ese sería un efecto secundario agradable, respondió By Mason sin expresión. Supongo que tendré tiempo para hablar más tarde. No es bueno consumirse enteramente por el cultivo. Te avisaré cuando haya decidido un momento. Lindy dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Suena bien. Me gustaría explicarme y hay una nueva canción sobre la que me gustaría escuchar tus pensamientos. Mason cerró los ojos brevemente y terminó de darse la vuelta. Creo que me gustaría eso. Lindy suspiró, sosteniendo su cabeza entre sus manos mientras se apoyaba contra un árbol. Entre su conversación con Kai Renxian y ahora su encuentro con la luna soñadora, sus pensamientos estaban realmente confusos. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué lo estaba haciendo? Parecía que había muchas conversaciones que necesitaba tener.
pero no está bien en este momento. Regresó a casa para limpiarse y luego se dirigió a su sala de meditación. La fresca oscuridad de la cámara de piedra era tentadora dada su cabeza palpitante y, francamente, Lindy solo quería concentrarse en algo simple y directo. Un poco de cultivo a puerta cerrada era justo lo que necesitaba. El resto del día y gran parte del siguiente ya habían pasado cuando despertó de su intento de gran avance, tras no haber logrado nuevamente su objetivo, lo que le dejó los músculos apretados y atormentados por el dolor. Lindy realmente estaba empezando a sentirse mal por aquellos que podían quedarse estancados haciendo esto durante meses o años antes de tener éxito, si es que alguna vez lo lograban. Ella estaba completamente harta de esto después de solo unas pocas semanas. Sin embargo, eso le dio motivos para buscar a Lee Soo-jin. ¿Estás seguro que quieres que haga esto? Lee Soo-jin preguntó preocupado desde su lado. Seguramente, simplemente ir a la sala blanca sería superior a mis insignificantes habilidades. Lindy levantó la cabeza de la toalla esponjosa sobre la que había sido colocada para encontrarse con los ojos de su amiga. Una vez más descansaba sobre la mesa del taller de Lee Soo-jin, que cada vez se parecía más al interior de un capullo de seda. Pero entonces tendría que tambalearme montaña abajo para hacer eso, señaló Lindy. Lo había hecho varias veces en las últimas semanas. No había sido divertido y había necesitado el apoyo de Xulan una o dos veces para el viaje. Y Bai Meisen me recordó que debería tener más cuidado con mi reputación, añadió con un suspiro, dejando que su cabeza golpeara la mesa con un suave golpe. Ella todavía se sentía incómoda, acostada aquí desnuda hasta la cintura, pero Lee Soo-jin era la persona menos amenazante que conocía y, además, confiaba en ella. No me opondré, dijo Lee Soo-jin en voz baja. Su voz se desvaneció cuando sus pisadas la llevaron a los estantes que bordeaban la habitación antes de retroceder. Te debo demasiado después de todo. Me alegro de poder ayudar en todo lo que pueda. Lindy sintió que parte de la tensión dejaba sus músculos terriblemente apretados mientras Soo-jin vertía un poco de algo fresco y de olor dulce sobre su espalda y comenzaba a esparcirlo sobre su piel espinosa, adormeciendo lentamente el dolor de su avance fallido. Pero no lo haces, dijo Lindy, girando la cabeza para poder ver a su amiga por el rabillo del ojo. Soo-jin había cambiado, decidió. Aunque la melancolía que se había apoderado de ella después de perder el ojo todavía estaba allí, colgando sobre ella como un sudario, sus hombros ya no estaban encorvados por el miedo. Lee Soo-jin tenía ahora capullos de tranquila confianza creciendo en ella. Incluso estaba empezando a dejar que su cabello volviera a crecer. De alguna manera, eso solo hizo que el autodesprecio habitual de la chica molestara más a Lindy. No sé qué. Lee Soo-jin preguntó, mirándola con curiosidad mientras sus manos formaban pequeños círculos sobre los hombros de Lindy, aliviando lentamente los nudos de dolor que se acumulaban debajo de su piel. No me debes nada, respondió Lindy. No he hecho mucho por ti. Ya me has devuelto con creces. Lee Soo-jin frunció el ceño y su mirada tuerta volvió a caer sobre los hombros de Lindy. No lo he hecho. Sin ti no estaría aquí. Yo era muy frágil en aquellos días. Me habría rendido sin ti. En aquellos días, Lindy reflexionó. ¿Fue realmente hace menos de un año cuando ambos estábamos emocionados de abrir un meridiano? No lo parece, admitió Lee Soo-jin, con una sonrisa irónica tirando de sus labios. Se siente como mirar atrás a una persona completamente diferente. Sí, Lindy estuvo de acuerdo y dejó escapar una respiración suave mientras el dolor continuaba huyendo de su cuerpo. Pero todavía no me debes nada. Solo hice lo que cualquier amigo pudiera tener. ¿Qué te ofrecí realmente además de palabras? Me mostraste que un cultivador podía ser más que un matón y aún así tener éxito, respondió Soo-jin, coloreando la emoción de su voz incluso cuando sus manos permanecían firmes en sus movimientos. Me demostraste que puedes ser amable sin ser débil, a pesar de sufrir crueldad tú mismo. La verdad es tan fácil cuando nunca es desafiada. No estoy seguro de ser lo suficientemente fuerte para ser una buena persona. No soy una buena persona, Lindy no estuvo de acuerdo, volvió a bajar la cabeza y cerró los ojos. Ella todavía balbuceaba. ¿Esa cosa del néctar realmente duró tanto tiempo? Lee Soo-jin, no sé cómo te imaginas que soy pero. Después de huir de mi madre, fui un ladrón. He lastimado a más personas de las que puedo recordar.
Probablemente incluso he provocado la muerte de algunas personas que nunca me hicieron daño. No deberías tratar a una chica egoísta como yo como un modelo a seguir. Fue fácil suprimir los recuerdos de su época antes de la secta. La vida como mortal era mucho menos vibrante, mucho menos real, como un sueño aburrido. Sin embargo, todavía podía recordar la persistente sensación de hambre y la picadura del frío. Todavía podía recordar cuando dejó de sentir simpatía por los otros niños de la calle y comenzó a sentir el impulso animal básico de supervivencia que prevalecía sobre todo lo demás. Por primera vez, las manos de Lee Soo-jin se calmaron. Tienes razón. Realmente no puedo imaginarlo. Las palabras de la niña fueron tranquilas pero firmes. No puedo imaginarme vivir sin un hogar o padres que me cuiden, pero ¿cuántas personas sufren eso? En realidad no es una excusa, dijo Lindy con una risa sin alegría. Después de todo, ella realmente no había cambiado. Ella simplemente tenía los recursos para evitar hacer algunas de las cosas que ahora no le gustaban. Creo que sí, respondió Soo-jin con firmeza. Solo lo ascendido puede decirse que es un ideal. La hermana mayor Bao me enseñó eso. Seas lo que fueras, has crecido más allá de ello, ¿no? Una persona egoísta no me habría apoyado cuando era débil e inútil. Creo que estás siendo demasiado duro contigo mismo. No estoy seguro de haberlo hecho, respondió Lindy, recordando a las dos personas cuyas posibilidades había arruinado para el torneo de Año Nuevo. Creo que acabo de ampliar mi egoísmo para incluir a algunas otras personas. Entonces tienes una extraña definición de egoísmo, resopló Lee Soo-jin, reanudando su trabajo sobre el hormigueo en la espalda de Lindy. Eres mi amigo, Lindy, y creo que tienes la parte más importante de ser una buena persona. Te arrepientes de haber hecho algo malo y quieres ser mejor. Eso no ayuda a las personas a las que ya he lastimado, respondió Lindy con tristeza. No es así, así que graba esos arrepentimientos en tu corazón para no volver a equivocarte, dijo Lee Soo-jin con franqueza. HMPH, ¿cuándo empezaste a sonar como una abuela? Tu cabello se volverá gris, Lee Soo-jin. Lindy se rió. ¿Realmente había estado preocupada por esta chica? Soo-jin había crecido y apenas se había dado cuenta. Solo estaba citando a la hermana mayor Bao. Pensé que sonaba muy sabio, dijo Soo-jin, sonando apagado. No quise sonar condescendiente. Mis disculpas, Lindy. Bueno, tal vez ella no era tan madura como todo eso, supuso Lindy. ¿Estás bien? Solo estaba bromeando, dijo, girando la cabeza para sonreírle a la nerviosa chica. ¿Te gustaría bajar conmigo a la sala blanca después de esto? No quisiera imponerme, su amiga se cubrió. Soo-jin dijo, llamando la atención de la niña. Lo digo en serio. No me debes nada, así que acepta mi agradecimiento por ayudarme hoy. Aceptaré entonces, suspiró Lee Soo-jin. Pero no dudes en venir a mí en el futuro, incluso sin deudas. Siempre encontraré tiempo para ayudarte. Ahora, por favor quédate quieto o estaremos aquí toda la tarde. Lo siento, doctor. Intentaré ser bueno. Todavía sonriendo, Lindy cerró los ojos. Eso había ido mejor de lo que ella podría haber esperado. Todavía no estaba segura de haber aceptado las palabras de Soo-jin, no del todo, pero estaba contenta de que su amiga supiera lo suficiente como para no tratarla como perfecta. Forja del destino. Capítulo 157 y el reino del bronce. Cuando regresó a la sala de meditación al día siguiente, lo hizo con el cuerpo y la mente renovados, a pesar de una ligera sensación de nerviosismo cuando escuchó a algunas de las chicas del distrito residencial hablar sobre un espíritu extraño que deambulaba por ahí haciendo preguntas extrañas. Parecía que algunas personas pensaban que era una prueba extraña de los ancianos, como un juicio errante. Sixian no causaría demasiado muchos problemas. Ojalá. Dejó ir esa preocupación mientras sellaba la cámara de meditación y se sentó, lista para terminar su avance. Esta vez no hubo retroceso, solo la suave fusión de su y con su cuerpo y una sensación de ligereza como si acabara de quitarse un vestido 3 tallas más pequeño. Cuando abrió los ojos, se encontró cubierta de impurezas, por supuesto, un apestoso desastre de suciedad negra que necesitaba ser limpiada de su piel con el paño y el agua que había preparado precisamente para eso.
Si su segundo avance en el reino la había dejado intachable, este simplemente la había hecho más. Mirándose en el espejo, era difícil precisar los cambios exactos. Su piel permaneció tan oscura como siempre y permaneció alta y delgada sin mucho encanto femenino. Sin embargo, sus ojos ardían de un azul helado como trozos de rima glacial, y pensaba que sus rasgos parecían un poco más maduros, despojados de sus últimos vestigios de suavidad infantil. Su cabello, mojado por el lavado y casi sin peinar, todavía estaba salvaje y rizado, pero ya no parecía tan deshilachado o encrespado. En cambio, su cabello parecía liso y oscuro, bebiendo en la tenue luz de la sala de meditación y sin reflejar nada a pesar de que ahora colgaba hasta la mitad de su espalda. De hecho, mientras jugaba con las puntas de su flequillo, le pareció un poco azulado. Era más un azul medianoche que el tono más claro de su jean. Ante la creciente sospecha, comenzó a andar en bicicleta con Sui, dejando que la fría oscuridad fluyera a través de sus meridianos y, efectivamente, captó débiles destellos centelleantes como estrellas tenues en su cabello. Ella no estaba segura de si eso era vergonzoso o genial. Una parte de ella lamentó el hecho de que todavía no era realmente hermosa, pero al menos ahora podía calificar para la huelga. Incluso había ganado 1 o 2 centímetros más de altura. Sacudiendo la cabeza, Lindy se alejó del espejo y comenzó a vestirse. Eso fue suficiente vanidad por el momento. Todavía había perdido otro día por el avance y tenía algunos recados que hacer antes de que Mason la invitara a su discusión. Felicitaciones, Anjian dijo suavemente mientras aterrizaba suavemente en el campo de entrenamiento en el que él y Anfang habían estado entrenando. La había visto venir desde arriba mucho antes de que ella llegara, y los dos chicos habían interrumpido su lucha para saludarla. Un avance completo hacia el tercer reino en menos de un año no es nada de qué burlarse. Gracias, respondió Lindy, contenta de ver que sus invitaciones a Siulan para que la acompañara a la Sala Blanca no habían tensado las relaciones con el resto del campo dorado. Parece que a ti también te va muy bien, añadió cortésmente. Él y Anfang se encontraban ahora en la última etapa del segundo reino. Ja. No estoy tan seguro de eso. Anjian negó con la cabeza. Miró a Anfang, quien asintió una vez antes de dirigirse a la entrada del patio de entrenamiento. Lindy lo observó irse por un momento. Ella nunca había llegado a conocer al chico silencioso y se arrepintió un poco de ello. Parecía un tipo confiable. Honestamente, no me veo abriéndome paso antes de que se acabe el tiempo, así que he decidido desarrollar más plenamente mis artes. Abrirse paso definitivamente lleva mucho tiempo, dijo Lindy con una mueca. Siento que apenas he hecho nada durante el último mes. Anjian la miró irónicamente y ella miró hacia otro lado, avergonzada. Quejarse de haber pasado un mes en un gran avance parecía realmente mezquino. Quizás quieras prepararte para el futuro entonces. Hay cuellos de botella en el tercer reino que te llevará meses superar, a menos que hayas estado ocultando un talento legendario para igualar a la duquesa Kai, dijo en un tono ligero. Divertido, Lindy inexpresivo. Supongo que la parte fácil ha terminado, ¿eh? Probablemente sea mejor pensarlo de esa manera, estuvo de acuerdo Anjian. El tercer reino es el más alto al que la gran mayoría de los cultivadores pueden aspirar, incluso entre los talentosos. Ninguno de nosotros se detendrá ahí, ¿verdad? Preguntó Lindy. Ni tú, ni Anfang, ni Heo Siulan, añadió pensativamente. Nadie que yo conozca realmente. Puede que Su Ling y Li Sujin no tengan tanto talento, pero ella dudaba que alguno de ellos simplemente dejara de hacerlo. ¿Es realmente el tercer reino donde la gente se detiene? Cuanto más alto se asciende, más tiempo lleva a cultivar y la gente tiene otras responsabilidades e intereses, explicó Anjian, dirigiéndose hacia el borde del campo. No todo el mundo tiene la ambición y la dedicación para seguir adelante durante años o décadas de pequeños avances. Además, la mayoría de la gente realmente no necesita un cultivo mayor. Lindy luchó por imaginarse simplemente, conformarse, sabiendo que todavía había un abismo tan grande entre usted y la cima, tantas personas y cosas que aún podían pisotearlo sin esfuerzo. Bueno, supongo que menos competencia es buena, dijo después de un momento. De todos modos, pensé en preguntarles cómo están todos. Siulan no ha sido exactamente sociable, dijo con tristeza.
Al menos ahora está segura de su entrenamiento, pero está presionando mucho. Por cierto, gracias por llevarla a la sala blanca. Realmente no puedo hacerlo sin mucha incomodidad. Lo entiendo, respondió Lindy asintiendo. Pero no me preocupa solo Siulan. Qué amable de tu parte, respondió mientras sacaba una espada de entrenamiento de madera del estante y le hizo un gesto para que lo siguiera al campo. Fan y yo no nos rendiremos. Incluso si no llegamos al tercer reino, todavía aspiramos a la secta interior en el torneo de Año Nuevo, continuó resueltamente. Aunque me preocupa Fan Yu. Él. Probablemente siente que no hay esperanza, terminó Lindy. Sí, Anjian dijo simplemente. Yo es un buen tipo de corazón, pero me preocupa que se estrelle y se queme. Estoy tratando de mantener su ánimo en alto, pero no puedo hacer mucho si él no lo quiere. Entonces, más o menos lo que ella esperaba. Anjian y Anfang llegarían sólidamente al final del segundo reino, tal vez incluso al pico, pero Fan Yu todavía estaba luchando por llegar al medio la última vez que vio. Siolan había estado en su apogeo espiritual la última vez que la vio, y su cultivo físico había llegado tarde. En realidad había algo más. Sin embargo, podemos entrenar y hablar, si lo deseas. Claro, ¿cuál es la pregunta? Anjian preguntó, dándole a la espada de práctica en su mano algunos golpes perezosos, mientras el viento se agitaba a su alrededor. Lindy, por otro lado, cayó en una postura defensiva, llamando a Ali de la montaña y el lago de Argent Mirror para que se centrara. Esperaba que pudieras contarme más sobre Golden Fields. Tengo una oferta al respecto. Anjian la estudió, frunció el ceño y la examinó con algo más que sus ojos. Ella, a su vez, palpó cuidadosamente las fluctuaciones en su y mientras sus extremidades se difuminaban bajo mangas apretadas de aire arremolinado. Ah, ¿de verdad lo estás considerando? Dadas tus otras conexiones, estoy un poco sorprendido. Quiero saber todo lo que pueda sobre cada opción que tengo, respondió Lindy. Bueno, no es que me importe hablar de casa, dijo, encogiéndose ligeramente de hombros. Entonces, cuando comenzaron a probar las defensas de los demás, Anjian comenzó a hablar. Los Campos Dorados eran una tierra de parches. Los territorios de los clanes eran mucho menos orgánicos y, de manera similar, mucho menos competitivos. Pocos clanes importantes compartían frontera con otro, aunque eso estaba empezando a cambiar en las tierras más occidentales, que habían comenzado a recuperar su antiguo carácter de campos fértiles. La mayor parte de la tierra habitable todavía era matorral y desierto, por lo que las tradiciones nacidas tras la caída aún se mantuvieron. La mayoría de los clanes se dividían en una de dos categorías, sedentarios o nómadas. Los Fan, por ejemplo, eran un clan sedentario porque durante la caída, su patriarca había arrastrado sus tierras centrales a las profundidades del subsuelo y las había protegido de la muerte del sol purificador con su cuerpo. Aunque se habían reducido mucho, el Fan mantenía un oasis rico y florido desde el cual reconstruir. Por otro lado, los Han y el clan ducal gobernante, los Wo, eran nómadas. La casa Han viajaba regularmente por una ruta fija a través de su territorio en una gran caravana, administrando sus asentamientos más pequeños pero más numerosos. Lindy tenía algunas dudas sobre su descripción del clan ducal. Incluso con todo lo que había visto, una gran ciudadela llevada a lomos de un escorpión colosal parecía un poco descabellada. Pero dejando eso de lado, Anjian no hizo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que los Campos Dorados eran un lugar duro. Cuanto más al este se iba, más tóxicas y venenosas se volvían las tierras fuera del territorio de un clan. La tierra misma estaba contaminada por el sol y la muerte y los cultivadores por debajo del tercer reino que se aventuraban desprotegidos hacia las arenas venenosas podían enfermarse y morir rápidamente, sus meridianos se incendiaban y su carne se pudría por los huesos. Incluso los cultivadores superiores podrían enfermarse sin una limpieza regular. Fue necesario un gran esfuerzo por parte de los clanes para mantener sus fronteras y evitar que el veneno se propagara nuevamente a tierras limpias, razón por la cual la expansión real fue un asunto generacional. Aún así, Golden Fields era una tierra rica. El mismo efecto que había reducido el suelo a cenizas había creado grandes vetas de minerales y piedras preciosas ricos en la piedra, y hoy en día, dichos minerales y piedras preciosas tenían una gran demanda en las provincias del interior, siendo útiles para todo tipo de trabajos de formación de alta gama y elaboración de talismanes.
Un buen número de clanes que tenían solo unas pocas generaciones de antigüedad se habían vuelto influyentes y ricos gracias a tales hallazgos bajo la égida de los clanes mayores. Esa riqueza era muy necesaria para las defensas porque el desierto no se contentaba con envenenar pasivamente la tierra. Los Ashwalkers de los que recordaba haber oído hablar varias veces antes eran cosas asquerosas y muertas nacidas del litóxico de las arenas. Eran un poco más peligrosos que las bestias espirituales depredadoras normales en pequeñas cantidades, pero tenían que ser limpiados rápidamente de cualquier tierra en la que fueran descubiertos. Si no lo fueran, se reunirían en gran número en las tierras baldías, reunidos por sus parientes más inteligentes, abominaciones esqueléticas animadas por los espectros iracundos de aquellos que habían muerto en la caída, enloquecidos por el tóxico. En el peor de los casos, estas turbas podían ser similares a antiguos ejércitos imperiales que barrían los desechos, pero eso era poco común. Más a menudo, se comportaban más como bandidos, bandas errantes de merodeadores asesinos que buscaban romper los tótems de limpieza de tierras y destruir asentamientos. Fue inquietante, tuvo que admitir Limby, pero cuanto más aprendía sobre el mundo fuera de Tombow, más comprendía que no había seguridad en ninguna de las fronteras del imperio. Forja del destino. Todavía era un poco difícil hacer coincidir las dos imágenes en su cabeza, pensó Angian con ironía mientras veía a Limby irse, un punto negro que se desvanecía en el cielo azul claro. El mortal torpe y cauteloso que se había acercado a él en la orientación con todo el aplomo de un gato a menudo pateado era difícil de reconciliar con el actual Limby. Ahora ella era completamente del Tercer Reino, y eso no era un susto. Luchar contra ella había sido una pesadilla incluso cuando era una cultivadora del Segundo Reino. Ahora no confiaba en sus posibilidades, especialmente si su absurdamente buena suerte se había mantenido. Vergonzoso, la voz altiva de Eijin flotaba en el fondo de sus pensamientos. Prácticamente podía ver la mirada imperiosa en el rostro del tigre a pesar de que no se molestó en materializarse. No en pieces, Fusbal, dijo resoplando, clavando la punta de madera de su espada de práctica en el suelo. Al menos puedo ser honesto en mis propios pensamientos. La mejor manera de lidiar con el gatito arrogante y seguía siendo así, sin importar su crecimiento, era tratarlo como el mocoso que era. Ese había sido su error a principios de año, su instinto conciliador traicionándolo. O debería decirle que querías tener un spar. El frío es formidable, Eijin lo permitió. Entonces, ¿por qué la fortaleces aún más? Porque creo que el acceso al espejo me beneficia más que la tormenta a ella, dijo Angian. Si puedo dominar los tres, el año que viene debería estar seguro. Dar un paso en el camino del jefe de secta Yuan me ayudará a forjar los lazos que mi padre quiere aquí. Y porque al final, Angian todavía sentía que Limby era un amigo. Vergonzoso tenía razón. ¿Te has rendido? Eijin respondió fríamente y Angian sintió el disgusto del tigre como un movimiento en su dantian. Hizo una mueca ante la incomodidad. Eijin estaba en la cima del Segundo Reino y probablemente lograría abrirse paso a tiempo para el torneo. Afortunadamente, las meditaciones del rey polvo de su familia le permitieron mantener un espíritu en el Tercer Reino, aunque a costos de inflados. Sin embargo, esto estaba haciendo que Eijin volviera a ser arrogante. Solo hay un número limitado de lugares, dijo en voz baja, tanto para sí mismo como para el cachorro. Y Siulan lo necesita más, añadió, un pensamiento silencioso que solo podía ser escuchado por su compañero espiritual. Podía sentir la incomodidad de Eijin. Al cachorro le agradaba, pero Angian y Eijin sabían que estaba traicionando a su familia en pequeña medida al anteponer sus necesidades a las suyas. Miró hacia abajo mientras recordaba el recuerdo de sus lágrimas y luego su ira. Al menos podría hacer esto, intentar ayudarla una última vez. Dado el calibre de la competencia en el torneo de este año, probablemente se requeriría alcanzar parcial o totalmente el Tercer Reino para tener una oportunidad en un puesto. No perdería nada irrecuperable si aguantara un año, esperando hasta después del torneo para intentar pasar al tercero. Siulan aún tendría que esforzarse y tener algo de suerte en sus intentos de alcanzar al menos un Tercer Reino parcial para obtener la consideración de la secta en sus combates. Con suerte, esto podría compensar el daño que él le había hecho. También estaba traicionando a Fan Yu, incluso si estaba seguro de que al final eso era lo mejor. No podría haber felicidad, ni siquiera satisfacción, entre los dos.
Si se lo repitiera a sí mismo con suficiente frecuencia, incluso podría creer que ese era realmente su razonamiento. Deseaba que las cosas entre los Geu y los An fueran más simples, que su tonta promesa infantil no fuera imposible porque su abuelo nunca le daría a los Geu otra palanca de poder, no cuando ya estaban probando los límites del poder de una casa de vizcondes y buscando escapar del vasallaje ascendiendo al estatus de conde. Con la prodigiosa velocidad de cultivo de Geu Yanmei, es posible que incluso tengan la oportunidad de hacerlo. Por una vez, estaba feliz por el escrutinio del ducal Wu, impidiendo que el abuelo actuara para consolidar por la fuerza la autoridad del clan An sobre los Geu. Escuchó el golpe de carne sobre el metal y miró hacia arriba para encontrarse con los ojos de su primo. El niño más alto le sonrió y le hizo un gesto con las manos. ¿El intercambio salió bien? Así fue, dijo Anjian, sonriendo. Era tan fácil poner una expresión que no sentía que ya ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. Podremos dominar el primer paso del camino a Argenta ahora. Definitivamente conseguirás un lugar en el torneo del próximo año. Entre ambos sabían que Anfam no pasaría el corte este año, la competencia era simplemente demasiada. El otro niño le sonrió radiante, orgulloso de ser elogiado. Simplemente hizo que Anjian sintiera otro giro en sus entrañas. Era muy fácil recordar a un sirviente flacucho, apenas más que un mortal, al que le cortaron la garganta por intentar proteger al joven amo de la espada de un asesino, incluso después de que los guardias reales hubieran caído. Le había dado a Anjian los últimos segundos cruciales necesarios para que su padre llegara y arrancara la carne de los huesos del villano. Qué cosa tan inútil había sido hace apenas unos años. Había sido un niño perezoso y mimado que ni siquiera se molestaba en comprender las montañas de esfuerzo que implicaba mantener la posición de su familia dentro del clan. Al menos le había conseguido a Fang una adopción en la familia por su acto. Sabía que Fang no aprobaría su decisión de no interponerse en el camino de Xiulan si llegara el momento. Su primo adoptivo siempre fue un firme defensor de poner a Anjian en primer lugar. Anjian no podía culparlo por eso. Incluso ahora era egoísta y hacía lo que quería en lugar de lo que debía. ¿Estás preocupado?, Fang firmó, lanzándole una mirada astuta. ¿Fue tan alto el costo? Difícilmente. Lindy no es del tipo que negocia duro, respondió saludando con desdén. No, solo estoy contemplando los caprichos de la fortuna. Su primo le dio una palmada en el hombro y sonrió, firmando con la otra mano. ¿Considerando entonces nuestro mal momento? Eso es algo justo. Sí, Anjian se rió. Este es realmente un año absurdo. Al menos papá estará contento con todos los jefes de clan de alto perfil en el torneo. Lord Hing hará muchos tratos. Fang estuvo de acuerdo y asintió. ¿Seguiremos practicando nuestras artes con armas entonces? No, dejaremos las cosas viejas por ahora. Quiero empezar a dominar más el espejo, respondió Anjian. Incluso si no iba a lograrlo, se negó a dar una mala actuación. Al menos todavía tenía tanto orgullo. Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 158 y resolución. Se separó de Anjian después de un par de horas de trabajo y estudio, satisfecha con la explicación. Estaba oscureciendo cuando ella se fue, por lo que Lindy regresó a casa para establecerse y continuar con su cultivo de la ceremonia de las 8 fases. Ahora que había logrado abrirse paso por completo, quería avanzar en su arte de cultivo. La siguiente fase continuó eludiéndola durante toda la noche, pareciendo salirse de su alcance cada vez que pensaba que había encontrado alguna nueva visión en él y estelar. Fue frustrante, pero como el sol de la mañana calentaba su piel, Lindy no tuvo más remedio que seguir adelante con sus planes de ver cómo estaban sus amigos. Esos planes se vieron frustrados cuando descubrió que su Lindy y las hermanas Ma no estaban por ningún lado en la montaña. Finalmente, fue a ver a Li Sujin, quien le dijo que su amigo en común había salido de casa el día anterior y que aún no había regresado. Con ese conocimiento en la mano, Lindy descendió la montaña en busca de pistas. Afortunadamente, se había visto a su Linda adentrándose en el bosque, por lo que seguir su rastro no fue demasiado difícil. Sin embargo, la escena en la que se encontró cuando los encontró fue un poco extraña. Su Linda y las hermanas Ma estaban en un claro recién construido creado por varios árboles destruidos que yacían en el suelo, con sus troncos astillados y agrietados.
Ma-Jun estaba sentada sobre una roca, con una expresión sombría en su rostro mientras arrancaba ramitas y terrones de tierra de su cabello despeinado. El resto no estaba mucho más limpio. Vamos, ponte de espaldas a ello. La atención de Lindy se centró entonces en Su Ling, que parecía bastante más contenta con el estado de las cosas si uno podía leer más allá de su expresión osca natural. Estaba hablando con Ma Lei, que tenía la cara roja y jadeaba mientras trabajaba para sacar un jabalí verdaderamente enorme de un pozo en la tierra. La bestia estaba muerta, uno de sus colmillos roto y muchos de los crecimientos óseos de su cabeza agrietados. Su piel estaba dividida en muchos lugares por cortes profundos que ya no sangraban. También tenía más del doble de altura que un caballo adulto y varias veces más masa. Ustedes tres parecen estar viviendo una aventura, dijo Lindy secamente, llamando su atención sobre ella mientras se iluminaba en la rama de un árbol que aún estaba en pie. Aunque me sorprende que no estés ayudando, Su Ling. No me digas que te has vuelto perezoso. Su Ling se sobresaltó cuando habló por primera vez, con sus colas gemelas hacia arriba, pero se relajó mientras miraba a Lindy por encima del hombro. No, esto es solo un detalle de castigo. Miró hacia la otra chica, que había aprovechado la oportunidad para recuperar el aliento. ¿Qué aprendimos hoy? Para seguir el plan, Ma Lei respondió entre respiraciones entrecortadas, con un tono bondadoso a pesar de las quejas. Y que aún no puedo detener de frente a un Quack Bo del centenario. Obviamente, Ma-Jun resopló, arrancando tristemente un gran desgarro en la manga de su vestido. Luego se puso de pie y se inclinó hacia Lindy. Felicitaciones por su avance, Lady Leng. Parece que terminaste. Felicitaciones, Lindy, agregó Su Ling después de observarla más de cerca. ¿Pero te caíste en una bolsa de purpurina? Ja, Lindy dijo secamente. Gracias de todos modos, añadió más educadamente a Ma-Jun. ¿Qué están haciendo aquí? Trabajo de secta, respondió Su Ling encogiéndose de hombros. Este tipo salió de las montañas. También necesitaba reabastecerme de algunas cosas. Y necesitábamos algunos puntos. Mi hermana y yo queremos recibir tutoría, dijo Ma Lei alegremente mientras regresaba al trabajo. Se alegró de ver que se llevaban lo suficientemente bien como para aceptar trabajos cooperativos. Alivió sus preocupaciones sobre dejar a Su Ling sola en la secta exterior. Entonces, ¿qué te trajo aquí? Su Ling preguntó, mirándola astutamente. Ha pasado un tiempo, ¿no? Lindy dijo tímidamente, sabiendo que a la otra niña no le gustaría que la vigilaran como a una niña. Lindy no lo vio de esa manera, pero sospechaba que Su Ling sí. ¿Cómo están todos ahora que el lío con San Lalen ha terminado? He estado fuera de contacto durante algún tiempo. Estamos listos para reanudar la vigilancia de usted o de su hogar si es necesario, Lady Leng, dijo humildemente Ma-Jun. Las cosas han estado muy pacíficas, por lo que las patrullas policiales se han reducido un poco. Ha sido un poco aburrido, gruñó Ma Lei. Sin embargo, me batió en duelo con esta chica enojada de cabello rosa por un trabajo de casa. Ella realmente limpió mi reloj. Ma Lei añadió lo último riendo, aparentemente indiferente a la derrota. Acabo de trabajar en algunos proyectos. Creo que podría haber encontrado algunos buenos lugares para cosechar aquí, se encogió de hombros Su Ling. Si quieres, refiné otra pastilla de sangre plateada. Oh. Quizás los necesite pronto, dijo Lindy, saltando del árbol y señalando a Jun que podía volver a sentarse. ¿Cuánto querías por ello? Su Ling se rascó la mejilla y miró hacia otro lado. Tuve una charla con Fatty. Parece que logré algo de bastante alta calidad. ¿200 piedras suenan bien? Ella sonaba disculpándose. Eso fue bastante caro. ¿Te serviría 100 lecciones más sobre la corriente argenta?, preguntó Lindy. Ella no quería privar a su amiga de ganancias ganadas con tanto esfuerzo, pero también tenía que considerar sus propios recursos. Su Ling parpadeó y sus orejas peludas se contrajeron. Sí, podría optar por eso. Estoy un poco atrapado en ello. Déjame ver qué puedo lograr entonces, Lindy respondió con una sonrisa, notando con cierta diversión la forma en que los ojos de Jun se movían de un lado a otro entre ellos mientras hablaban. Te avisaré cuando tenga algo de tiempo libre. Eso es genial y todo,
¿Pero podría obtener un poco de ayuda con esto? Malley preguntó, con la voz apagada por el enorme jabalí sobre sus hombros. Lindy miró a su Ling, quien levantó una ceja pero luego se encogió de hombros. Está bien, está bien. Dejé claro mi punto, se quejó. ¿Quieres volver con nosotros? Llevaré esto a Fatty y le sacaré un buen cerdo. Tiene un amigo que es un muy buen chef. Lindy lo pensó y luego asintió. Por supuesto. Suena divertido. Probablemente ella misma redoblaría pronto su entrenamiento, por lo que sería mejor llevarla a relajarse donde pudiera. La invitación de Mason le pidió que viniera al lago. Lindy estaba bastante segura de que sabía a qué lago se refería su amiga. Cuando llegó, algo aprensivamente, la luna ya estaba alta en el cielo y Mason estaba sentado en la orilla. En conflicto con la apariencia casi etérea de Mason bajo la luz de la luna estaba la caña de pescar de bambú pulido en sus manos. Lindy descendió silenciosamente de los árboles a una distancia cortés, observando las ondas que producía el señuelo que se balanceaba en el agua. Se acercó en silencio pero no hizo ningún esfuerzo por ocultar su presencia. Finalmente, se detuvo en la orilla, a pocos metros de donde Mason estaba sentada con los ojos medio cerrados. ¿Algo mordiendo?, preguntó a la ligera, sin estar segura de cómo abordar los temas más obvios. Sí, respondió su amiga simplemente sin levantar la vista. Kui está durmiendo su comida en el césped. Lindy asintió mientras consideraba sus palabras. ¿Por qué aquí? Es un buen lugar para pescar, dijo Mason secamente, y finalmente abrió un ojo por completo para mirar a Lindy. Hay muy pocos de ellos aquí en la secta. Ella miró fijamente a Lindy antes de volver a mirar el agua. Por muy mal que terminó, disfruté el resto de esa noche, y... Lindy dejó escapar un suspiro. Habían hablado antes, habían tratado de resolver las cosas entre ellos, pero al final, los acontecimientos de esa noche todavía se interponían entre ellos como un golfo silencioso. ¿Escucharás una de esas canciones que mencioné?, ella finalmente preguntó. De alguna manera, en la fiesta de Dreaming Moon, había logrado poner en música lo que no podía lograr con palabras sobre lo que sentía por Bai Mason. Los cielos sabían que ella era mejor con lo primero. Mason inclinó ligeramente la cabeza en señal de acuerdo. El vestido de Lindy revoloteaba con la brisa mientras levantaba su flauta hasta los labios y cerraba los ojos, concentrándose en quemar la neblina delirante que se interponía entre ella y el claro recuerdo de lo que había tocado esa noche en la gala cuando los espíritus habían pedido un bis. La canción que fluía de su flauta era más alegre que la habitual. Habló de primeros encuentros y admiración, de creciente seguridad y confianza protegidas por la fuerza del otro. Hablaba de afecto y recompensa, de un deseo de ser iguales, de apoyar y ser apoyados. Su música hablaba de todos estos sentimientos y mucho más, resonando en las aguas cristalinas del lago. Cuando finalmente terminó, Lindy se sintió agotado. Abrió los ojos para mirar a su amiga. El hilo de pescar de Mason colgaba flojo, le habían robado el anzuelo y el cebo, y Mason estaba sentada con la cabeza gacha y los ojos ensombrecidos por su cabello. Silencio, ensordecedor ante la ausencia de su canción. Se cernían sobre el lago a medida que pasaba el tiempo, ambos inmóviles. Realmente no hay posibilidad de que sientas lo que hago, ¿verdad? La voz tranquila de Mason fue la primera en romper el silencio. No, no lo hay, respondió Lindy, desplomándose en el suelo para sentarse con las piernas abiertas hacia el agua. Lo siento mucho, Mason. Eres mi mejor amiga, tal vez incluso algo así como una hermana, pero no eso. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Fui cruel al hacerte pensar que podría hacerlo. Los hombros de la otra niña temblaron levemente y ella no respondió. No es justo. Las palabras fueron pronunciadas tan silenciosamente que Lindy no dudó de que no debían decirse en voz alta. Fuiste cruel, pero yo también tengo la culpa. Solo mi propio engaño permitió que esa esperanza persistiera, dijo, como para cubrir su desliz. Lindy hizo todo lo posible para ignorar el indicio de enrojecimiento en los ojos ligeramente brillantes de la niña. Fui un pobre amigo por no dejarlo claro. Lindy estuvo de acuerdo y levantó las rodillas hasta el pecho. Sabes, cuando nos conocimos parecías una meta imposible, invencible e intocable, dijo con una sonrisa irónica.
Y parecías desesperanzado y frágil, Bai Mason respondió resoplando, dejando su caña de pescar a un lado. Creo que llegué a valorar tu confianza en mí. Siempre había estado solo antes, excepto Qui, incluso entre la familia. Lo que no se dijo fue que ciertamente nunca nadie la había admirado. Y nunca tuve a nadie que realmente pudiera protegerme, dijo Lindy con un suspiro. Esa casita que San Malen arruinó, ese fue el primer lugar que se sintió como en casa en tanto tiempo. Otra razón para triturar la cara de ese bárbaro en la tierra, murmuró Mason oscuramente. Lo he dicho antes, pero no sé qué hacer a partir de ahora. No puedo llamar a lo que hay entre nosotros mera amistad, pero no somos, tampoco somos amantes. Lindy tropezó con las palabras, un rubor caliente se elevó en sus mejillas. El pensamiento todavía le resultaba un poco extraño y ajeno. ¿Hermanas entonces?, ella preguntó, mirando a Mason por el rabillo del ojo. No tengo esa autoridad, respondió Mason secamente. No, no como una adopción real, dijo Lindy, señalando vagamente. Recuerdo haber visto a niños hacer ese pequeño ritual de hermandad. Robaban una taza de vino de arroz y se cortaban los pulgares unos a otros para mezclar sangre en el vino, luego juraban ser hermanos por la bebida. Mason la miró con recelo y Lindy solo pudo encogerse de hombros tímidamente. No lo sé. Yo nunca lo hice, murmuró a la defensiva. Creo recordar la existencia de tales costumbres, dijo Mason después de una pausa. Se originó en los ríos Ebon entre los Zeng, si no recuerdo mal. Sus labios se retorcieron un poco de disgusto al mencionar a Zeng. No puedo imaginar que el abuelo aprobara algo así. Fue una idea tonta. Lindy se disculpó y se inclinó hacia atrás para mirar al cielo. Quizás, dijo Mason en voz baja. Aprecio el espíritu de la oferta. No dejarás de arriesgarte como lo hiciste con la luna soñadora, ¿verdad? No lo haré, admitió Lindy. No puedo permitírmelo. Algún día construirás una casa fuerte, dijo Bai Mason con un suspiro. Mis disculpas. No tengo derecho a obstaculizar tu camino con mis preocupaciones. No me importa que alguien se preocupe por mí, dijo Lindy. Pero intentaré ser más cauteloso. Sengi está creciendo. Él podrá ayudarme a protegerme pronto. Suponiendo que puedas lograr que el pequeño glotón deje de comerse los parterres y el porche, Mason resopló. Al menos Qui se limita a las alimañas. Ah, ¿Sengi empezó a masticar en el porche del jardín otra vez? Lindy preguntó tímidamente. Hablaré con él. Ella se rió y Mason hizo ese pequeño resoplido que Lindy sabía que era lo más cerca que estuvo de hacer lo mismo. Una parte de ella casi quería insistir en seguir a Mason a Thousand Lakes todavía, pero Lindy sabía que eso era solo su codicia y egoísmo hablando. Lindy y Bai Mason habían crecido solos y, en su soledad, se habían agarrado demasiado fuerte para estar sanos. Y así como Bai Mason había aflojado su control sobre Lindy por el bien de ambos, Lindy también lo haría. Eran amigos, incluso los mejores amigos, pero eso era todo. No necesitaban ser nada más. Forja del destino. C-159 y Luna. Capítulo 159 y Luna. Lindy. Confío en que no hables en broma. Me cuesta aceptar tus palabras, incluso sabiendo esto. Sin embargo, no puedo negar que los acontecimientos recientes han demostrado que usted es capaz de recurrir a recursos inimaginables para mí. Cuando un señor mayor llegó a mi puerta vestido con el uniforme de árbitro, sentí algo de esperanza. Fue muy amable y paciente, revisó mi caso con sumo cuidado, pero aún así me preocupaba que no fuera suficiente. Entonces llegaron aquellos hombres repugnantes y, tras una palabra de mi anciano invitado, se arrojaron al suelo en reverencia. Me quedé desconcertado. Si bien no pretendo comprender plenamente la conversación que ocurrió entonces, entendí el título con el que se referían a él. ¿Qué diablos hizo usted para llevar al juez magistrado superior de toda la región central de la provincia del Mar Esmeralda al distrito ultraperiférico de Tongo? Siento que necesitamos hablar unos con otros cara a cara, así que aceptaré la invitación. Si bien nunca consideraría salir de la ciudad en una situación normal, ya no tengo dudas sobre la seguridad de ningún transporte. Será bueno verte de nuevo. La tinta y el papel están muy bien, pero ver la cara de mi hija una vez más me hará bien al corazón, creo. Lynn Kinch.
Lindy cerró los ojos después de volver a leer la carta. Ella casi esperaba que la recomendación de Kai causara algo un poco ridículo, por lo que supuso que no era completamente sorprendente que un hombre que estaba solo un paso o dos por debajo del actual ministro de Derecho de toda la provincia de Amalfi se hubiera presentado en la residencia de su madre, y con esa exhibición, significó que su madre estaba dispuesta a hacer el viaje a la secta. Ella podía admitir ante sí misma que la idea la ponía nerviosa. Ella quería incluir a su madre en su vida nuevamente, pero todos esos sentimientos desagradables que la habían mantenido en la calle se recuperarían una vez que realmente volviera a pasar tiempo con la mujer. ¿Cuánto de su convicción de reconectarse con su madre tenía sus raíces en la realidad en lugar de en la racionalización? ¿Qué asuntos profundos te preocupan tanto, hermana Junior? La suave voz masculina, que sonaba justo en su oído, fue casi suficiente para hacerla saltar de su asiento como un gato asustado. Fue un testimonio de las horas de práctica y esfuerzo puesto en su compostura desde que llegó aquí que logró resistir el impulso. Solo el apretamiento de su agarre en el pergamino en sus manos delató su sorpresa. Ella había estado esperando a alguien antes de que llegara la carta, revoloteando por el cielo crepuscular. Se levantó del banco de piedra en el que estaba sentada y se giró para mirar hacia el centro de la cima de la colina, donde había una mesa de mármol blanco en el centro de 8 bancos. Sobre la mesa central descansaba un joven, con una pierna colgando suelta del borde. Estaba, para decirlo sin rodeos, extrañamente vestido. Los pantalones sueltos de color rojo oscuro del mismo tipo que solía usar Sam Allen y las pantuflas sencillas eran bastante comunes, pero el chaleco de cuero negro abierto y sin mangas, en el que estaban enfundados docenas de cuchillos negros mate, era mucho más atrevido. ¿O tal vez no fue la secta interior? Podría estar tratando de emular al Elder Sow basándose en su musculatura cincelada. No es que ella se quedara mirando. De ningún modo. Llevaba una máscara extraña, una cosa de metal plateado esculpida para parecerse a los colmillos desiguales de un demonio de la montaña. Le cubría el rostro desde la nariz hacia abajo, y la tela negra que había debajo le llegaba hasta el cuello. Sin embargo, quizás lo más impactante fue el vibrante tatuaje en forma de media luna roja marcado con pequeños caracteres de formación a lo largo de su borde interior que se curvaba alrededor de su ojo derecho. El joven apoyó su barbilla enmascarada en su mano mientras ella lo miraba. ¿Cumplo con tus expectativas, hermana Junior?, preguntó suavemente, levantando una ceja. Lindy inclinó rápidamente la cabeza y juntó las manos mientras realizaba los movimientos formales. Mis disculpas, hermano mayor de la secta. Me quedé simplemente sorprendido. No pude sentir tu presencia en absoluto. No estaba de más hacer un cumplido, sobre todo si era cierto. Para sus sentidos sí, bien podría haber sido parte de la mesa. Ajá, tendrás que disculparme. Llevo algún tiempo realizando misiones, dijo fácilmente el joven, con una brisa tirando de su peludo cabello negro. Tienes suerte de haber publicado tu solicitud cuando yo, el discípulo de sexto rango, Liao Su, estaba de licencia obligatoria, ya que ningún otro pudo cumplir con la solicitud que has presentado, hermana Junior. Ella estaba a punto de responder cuando Sui la inundó como un manto de niebla empalagosa, contaminada por el olor a cobre. Le provocó un hormigueo incómodo en la piel, pero mantuvo la compostura. Estaba en la 7ª etapa del Tercer Reino. A pesar de la sensación inquietante de Sui, no parecía un mal tipo. Quizás orgulloso, pero parecía que tenía derecho a hacerlo. Le agradezco que haya aprovechado su tiempo para instruirme, hermano mayor Liao, respondió ella uniformemente. No desperdiciaré mi buena fortuna. Una respuesta obediente, reflexionó Liao Su, mirándola. Bueno, supongo que te doy crédito por tu compostura. Mantener la dignidad frente a la arrogancia es una habilidad importante. Lindy se enderezó lentamente y miró a los ojos con cautela. Estoy seguro de que su orgullo está bien fundado, hermano mayor Liao. Ella no estaba cayendo en una trampa. Es cierto, estuvo de acuerdo. Pero mi frase era deliberadamente irritante. Había oído que la actual generación de talentos era un grupo pendenciero, pero parece que eso puede haber sido exagerado. No importa. Hizo un gesto agudo, desestimando el tema. Soy Liao Su, practicante de la media luna sanguínea elevada, el discurso de las estrellas gemelas y el velo de la luna sable. Preséntate.
Lindy enderezó sus hombros inconscientemente. Las palabras del joven me parecieron extrañas. Ellos estaban al mando, pero ella no logró mostrar ninguna ofensa ante la flagrante demanda. Ella supuso que compartir los nombres de sus artes estaba bien. Difícilmente podría enseñarle si no supiera lo que ella estaba cultivando. Soy Lindy, practicante del Sebo Step y de la melodía del Valle Olvidado, respondió ella, siguiendo su ejemplo. Me gustaría agregar fantasmagoría del revelación lunar a mis habilidades. El arte de fantasmagoria había estado en el trozo de jade que el avatar de Dreaming Moon le había regalado por su actuación aparentemente exitosa en la gala a la luz de la luna. Ella dudó antes de continuar. Mi arte de cultivo también está alineado con la luna, pero... ¿Ceremonia de 8 fases? Terminó, más una declaración que una pregunta. No sabía que fuera tan común, respondió Lindy, sintiéndose descontento. Ella había pensado que era un arte raro, ya que era un regalo de un avatar de la luna. Nada de eso ahora, reprendió su tutor. La única alma en esta montaña, aparte de nosotros dos, con acceso a ese arte es el propio Elder Jiao. Solo reconozco a un compañero caminante del camino iluminado por la luna. Eso alivió un poco el dolor. Supongo que debería haberlo esperado, ya que pedí un tutor lunar, dijo, inclinando la cabeza en su dirección. Puede que sea el principal punto de partida para los practicantes del arte lunar, pero es algo variado. No tengo ninguna duda de que su ceremonia difiere de la mía, dijo Liao Su encogiéndose de hombros levemente. Creo que elegiste la luna sonriente y estás al borde de otra elección. Lindy asintió, escuchando atentamente sus palabras. Tenía el aire de un profesor a punto de comenzar una conferencia. ¿Elegiste la luna sangrienta?, ella preguntó, mirando el tatuaje alrededor de su ojo. Siempre he tenido afinidad por impartir justicia final a los malvados. Sí, respondió, con un matiz satisfecho en su tono a pesar de la implicación morbosa. No tengas demasiado miedo, hermana menor, añadió, aparentemente captando su inquietud. Elegí a continuación las lunas reflexivas, para poder guiar a otros antes de que caigan del camino de la virtud o aliviar a aquellos que ya se han equivocado pero aún no han cometido ningún acto imperdonable. Eso es muy amable de tu parte, dijo Lindy, haciendo todo lo posible para mantener cualquier juicio fuera de su voz. Todos tenemos nuestros caminos, respondió Liao Su, aparentemente despreocupada por sus pensamientos. De todas formas, comencemos. Lo primero que debes entender es que todos los aspectos lunares son uno. Son mutables y fluyen entre sí, por lo que su cultivo debe permanecer lo más flexible posible. Para hacer esto, debes. Lindy escuchó atentamente mientras Liao Su daba una conferencia, memorizando sus palabras y, más tarde, cuando ofreció una demostración, también las fluctuaciones de Sui. Aunque la hacía sentir un poco incómoda, realmente era un maestro talentoso. Pronto, Lindy dominó las partes de la sexta fase de la ceremonia de las 8 fases que se le habían escapado. Había necesitado tomar una mano más firme para moldear el lunar que absorbía porque había estado permitiendo que escapara demasiado en su gentileza. La luna estaba en constante cambio, pero en ese momento mantuvo una forma definida. Lo había estado tratando como si fuera viento o agua. Con su consejo, su eficiencia en la absorción y refinación del estelar mejoró en magnitud. Sin embargo, ella se encontró obstaculizada. Una vez más, parte del potencial del arte quedó bloqueado por una voluntad más allá de la suya. Liao Su le mostró cómo continuar cultivando el arte en ese estado incompleto para que sus esfuerzos no fueran en vano. Pero sospechaba que, como había aludido Liao Su, necesitaría elegir otra luna y completar la búsqueda de esa luna antes de poder continuar. Bajo la tutoría de Liao Su, también recogió la primera juerga de la fantasmagoría. El arte parecía invocar los recuerdos de aquella noche en la caótica juerga de Dreaming Moon. Con la técnica del ilustre festival fantasmal, Lindy pudo usar Sui para impresionar sus recuerdos de esa noche en el mundo que la rodeaba. Los bailarines fantasmales se unirían a partir de una niebla de muchos colores en un derroche de color, risas y movimiento, lo que le permitiría deslizarse entre ellos y esconderse de cualquiera que intentara atacarla. Con la siguiente técnica, Lunar Whirl, Lindy incluso podría hacer que sus bailarines la ayudaran físicamente reuniéndose alrededor de un intruso en el festival, obligándolos a unirse a la juerga. Una vez atrapado,
El intruso sería trasladado aleatoriamente a otro lugar dentro del festival, y el ritmo frenético de la juerga incluso agotaría a Sui si no pudieran retirarse con éxito. Realmente no funcionó tan bien en Liao Su, no es que ella esperara que así fuera con la diferencia en sus respectivos cultivos, pero definitivamente podía ver el potencial en el arte. La fantasmagoría aún no estaba tan pulida como Forgotten Veil Melody, pero estaba en la primera etapa de 9 en comparación con la quinta etapa de 8 de Melody. Quizás con el tiempo podría convertirse, como había sugerido Sin, en otro arte básico suyo. Por la mañana, una vez terminada su tutoría, Lindy regresó a la oficina principal de la secta en la montaña de la secta exterior para resolver los detalles de cómo trasladar a su madre a la aldea de la secta. Le tomó algunas horas, pero finalmente tuvo todos los formularios presentados para el transporte y la residencia. La secta cubrió todos los costos, pero Lindy se sintió incómoda por la seguridad de su familia en el viaje desde Tongou. Tomó la opción de pagar una suma moderada de piedras amarillas de su propio bolsillo para contratar guardias adicionales. Quizás era caro, pero le pondría de los nervios. En total, según el asesor junior de la secta, el viaje debería durar un poco más de 2 semanas, 3 al aire libre. Tendría la oportunidad de hablar con su madre antes del torneo de Año Nuevo. Forja del Destino. Capítulo 160 Luna 2. Lindy tenía un asunto urgente que abordar. Sixian se había estado metiendo en algunos problemas en las residencias del lado de los chicos, aparentemente traumatizando a los chicos al aparecer en malos momentos. Angian le había dado el consejo de pasada, pero no había especificado que había hecho exactamente el espíritu lunar. Afortunadamente, rastrear el espíritu lunar no fue demasiado difícil, aunque solo fuera porque Sixian no parecía estar ocultando su rastro, que flotaba en el aire como un perfume fuerte. Dicho rastro finalmente llevó a Lindy al lugar de lo que había sido el primero de los escondites de Jan Rensu que había atacado, aquel del que había robado su horno de pastillas. Lindy se acercó con cuidado a la entrada ahora revelada. Al final, sin embargo, fue en vano, ya que Sixian se materializó en las ramas de los árboles sobre su cabeza y saludó con una expresión alegre. Ya veo que has aclarado las cosas, el espíritu chirriaba, sus brillantes ojos negros se arrugaban. Mira, ¿no es genial la comunicación? ¿Estás seguro de que eres un espíritu de Dreaming Moon y no de Twin? Lindy respondió secamente, la negrura brumosa se desvaneció de su piel mientras abandonaba su intento de sigilo. Todavía no aprecio la configuración. Al final todo es cuestión de expresión. Creo que entenderías que ya no hay definiciones difíciles, respondió Sixian juguetonamente, sacando la lengua. Aunque estés enojado, no me arrepiento. Puede que no entienda del todo todas las formas en que los humanos dividen el amor y el afecto, continuó el espíritu, arrugando la nariz, pero era necesario arreglar las cosas. Aunque parece que decidiste ponerla triste a ella y a ti mismo. Sixian no estaba equivocada, pero aún así le molestaba que alguien más la hubiera impulsado a hacerlo, aunque realmente no podía decir si estaba enojada consigo misma o con el espíritu por eso. Ella es mi amiga, pero no pude devolverle sus sentimientos. Esas son 2 cosas completamente diferentes. ¿Lo son? Preguntó Sixian, con la cabeza inclinada hacia un lado. A los humanos seguro que les encantan sus divisiones, ¿no es el amor simplemente amor? Por supuesto que no, Lindy respondió incrédulo. No hay manera de que no pueda saberlo. Supongo, Sixian lo permitió. Aunque realmente no entiendo dónde están las líneas. Los humanos se contradicen mucho, incluso en sus sueños, al menos pensarías que podrías ser honesto en tu propia cabeza. Realmente no puedo estar en desacuerdo con eso. Lindy suspiró. Pero realmente estás diciendo que piensas, ella dio un ejemplo. Lo que sientes por tus padres es lo mismo que sientes por un amigo o un chico del que te gusta el aspecto. Sixian tarareó pensativamente. Soy parte de todas mis madres y abuelas, así que eso es diferente. Aunque los llame así, no creo que realmente tenga padres, en la forma en que lo piensas. Sin embargo, no entiendo por qué un amigo no debería ser también un amante o por qué no querrías que lo fuera. No estoy haciendo esto ahora, suspiró Lindy, sacudiendo la cabeza. De todos modos, por favor deja de causar problemas en la secta. Puedes quedarte y hacerle preguntas a la gente, pero no invadas la casa de nadie ni lo sorprendas en privado.
Bueno, si no querían compañía, ¿por qué no pondrían barreras adecuadas? Sixian resopló, luciendo un poco molesto. No hubo ningún llamado para todos esos gritos y esas cosas. Estoy segura de que reaccionaron exageradamente, respondió Lindy, mintiendo descaradamente. Pero por favor sigue mi petición. Bueno, como eres tú, supongo que puedo hacerlo. Sixian suspiró, inclinándose hacia atrás. Lindy se movió mientras el espíritu se lanzaba desde la parte posterior de la rama del árbol, doblando las rodillas y contorsionando la columna de manera antinatural para permanecer mirando a Lindy. Supuso que las espinas realistas eran opcionales en los espíritus. Todo esto es muy interesante. ¿Qué estás haciendo de todos modos, molestando a la gente al azar? Preguntó Lindy, tratando de no prestar atención al ángulo en el que estaba doblado el cuello del espíritu. Nunca antes había hablado con humanos que estuvieran despiertos, respondió Sixian. ¿Soy una musa? Creo que me llamas así. Entro en sueños para dar inspiración. Mi abuela me dio un cuerpo para la fiesta, junto con todas mis hermanas, pero solo pude quedármelo porque pasaste toda la noche charlando conmigo. Así que ahora tengo unos meses para divertirme. Sixian sonrió y luego soltó el agarre del árbol, girándose en el aire para aterrizar de pie en flagrante desafío a la gravedad. Lindy frunció el ceño. Sabía que no debía juzgar a los espíritus como si fueran humanos, pero... No empieces a sentirte responsable, reprendió el espíritu. Me estoy divirtiendo y no hay nada de malo en vivir en sueños. No deberías empantanarte tanto preocupándote por el futuro, ¿no son los momentos presentes los que importan? Esa es una forma de pensar realmente descuidada, replicó Lindy resoplando, lanzándole al espíritu una mirada poco impresionada. Tienes que preocuparte por el futuro para que los momentos venideros sean mejores. Ah, lógica, dijo Sixian, haciendo una mueca. No seas así. Realmente eres despreocupada, ¿no? Lindy respondió con la voz seca mientras cruzaba los brazos. Sixian asintió agradablemente. Sí. Iba a nombrarme impulso, ¿sabes? Pero no me gustó cómo sonaba la palabra. Por favor, quédense en las áreas públicas, dijo Lindy. Claro, estaré bien, dijo Sixian con ligereza, sin tranquilizarla en absoluto. Las áreas públicas simplemente significan afuera, ¿verdad? Luego preguntó, sonando insegura. Sí, pero si alguien te invita a entrar, Lindy respondió, enfatizando la palabra invitar, puedes entrar. Estaba bastante segura de que el espíritu lo entendía. Solo le quedaría esperar que Sixian cumpliera su palabra. Lindy pasó gran parte del resto del día poniendo en práctica los consejos de Liao Su con respecto a su nuevo arte, Phantasmagoria of Lunar Revelry. Practicó tanto los pasos y movimientos físicos, como los flujos de I. Después, comenzó a meditar y a llegar una vez más a ese lugar de ninguna parte en el centro de 8 reflejos plateados. Esta vez, 3 de las fases lunares la llamaron. La primera, la luna soñadora, ondeaba de color y se vio de pie ante todos sus amigos y muchos otros, con su flauta en los labios. Entonces se vio a sí misma, como la anfitriona del partido, moviéndose entre ellos, suavizando los desacuerdos y manteniendo ligera la atmósfera del partido. El segundo, el más oscuro que representa las profundidades ocultas de la luna nueva, llamado. Aquí no había caras, solo un destello del mapa que Sin le había regalado y un único punto de oscuridad bostezando como un pozo frente a una de las montañas talladas. La tragó y Lindy se encontró en las profundidades del subsuelo, ante un charco de oscuridad líquida dentro del cual algo brillaba. La última, sorprendentemente, fue la suave y brillante luz de la madre luna. Desde esa perspectiva, vio a Sengi tal como era cuando jugaba con Angie en la nieve. La imagen cambió sutilmente y vio su pequeño espíritu feliz y contento con Angie posado sobre su espalda y figuras indistintas pero de alguna manera infantiles por todas partes. Al final, aunque vaciló, Lindy decidió seguir la búsqueda de la luna oculta. Si no solo fue la raíz de muchos de sus éxitos y una persona que también le agradaba, sino que además Lindy era más libre en la secta que nunca antes. Si ella no podía permitirse el lujo de la curiosidad ahora, ¿cuándo podría hacerlo? Tal vez la exploración de su curiosidad la ayudaría incluso a frenar su tendencia hacia la visión de túnel y a pasar por alto cosas que están en la periferia de sus intereses.
Después de todo, sus decisiones no tenían por qué centrarse únicamente en quién era ella. Podrían ser sobre quién ella quería ser. Una vez finalizado su cultivo del día, Lindy se dirigió una vez más a la oficina principal de la secta. Ella planeaba recuperar los puntos que había gastado comprando su tutoría al hermano de la secta Liao esta semana. Lindy había tenido la vista puesta en una misión particular de la secta durante algún tiempo, un simple trabajo de exorcismo que le permitiría determinar la ubicación del torneo al mismo tiempo. Afortunadamente, la misión todavía estaba disponible según el funcionario de la secta que se encargaba de la distribución de puestos de trabajo. La limpieza de los terrenos estaba casi completa. El viaje hasta el lugar transcurrió sin incidentes. El recinto del torneo se encontraba a varios kilómetros al este de la montaña Arsact, en la cima aplanada de una alta colina rocosa. Un camino ancho y bien pavimentado se separaba de la carretera principal y se dirigía hacia el este desde la aldea de la secta y serpenteaba hasta la cima, donde se encontraba el recinto del torneo. Las estructuras exteriores parecían una gran herradura desde arriba. Sus tramos más bajos estaban ocupados por espacios públicos para espectadores cómodamente designados, interrumpidos por palcos privados, que aumentaban en frecuencia y opulencia cuanto más alta era la estructura. Al final de la herradura había un edificio con un gran techo de carpa de brillantes tejas plateadas que se parecía a la oficina principal de la secta en la secta exterior. En el centro de las estructuras se encontraban los propios escenarios, 4 enormes rectángulos de piedra blanca con pilares estilizados que se elevaban hasta picos puntiagudos a una docena de metros de altura en cada esquina. Cada etapa tenía unos 200 metros de longitud e irradiaba un aura sólida de tierra y de montaña. Lindy dudaba que pudiera siquiera arrancar un solo fragmento de su mampostería. Se suponía que se reuniría con el funcionario a cargo del trabajo de limpieza en el gran edificio, pero Lindy se sentó en el escenario superior derecho para echar un vistazo primero. Las etapas de combate eran completamente iguales y sin características, pero los pilares resultaron un poco más interesantes. Incrustadas en sus costados había piedras preciosas del tamaño de un puño con cientos de facetas diamantes, si tuviera que adivinar que parpadeaban con una luz tenue y multicolor al inspeccionarlas de cerca. Por supuesto, solo había un único carácter visible en cada formación: luz, sonido, tacto, peso, aroma y otros más. Estaba bastante segura de que estaba ante un conjunto de formaciones muy complejo. Incluso podría ser algo parecido a lo que el Elder Xiao había preparado en la prueba del Elder Soul. Sin embargo, Lindy no permaneció mucho más tiempo. Cualquiera que fuera la matriz, estaba más allá de sus habilidades que el Elder Xiao. Echando un último vistazo a las enormes piedras preciosas, Lindy abandonó los escenarios y se dirigió por el camino de baldosas que conduce al gran edificio en el otro extremo del complejo. Se encontró con el funcionario de la secta a cargo, un hombre ligeramente canoso en la tercera etapa del tercer reino, justo dentro del edificio en un amplio vestíbulo que parecía que podía albergar al menos a 200 personas a la vez con razonable comodidad. El hombre le ofreció una reverencia respetuosa al saludarla cuando entró, a la que ella regresó cortésmente. Secta hermana Lin, gracias por aceptar este deber. Me sorprende un poco que haya permanecido disponible durante tanto tiempo, admitió Lindy, enderezándose de su arco. Sin embargo, las etapas de lucha parecían estar en perfectas condiciones y tampoco vi ningún defecto en las gradas. El hombre asintió ante la pregunta implícita. La mayor parte del trabajo está completo, dijo uniformemente, enderezando su propia postura. Solo queda por limpiar el sótano de este edificio, que comprende la zona de espera de los que han fracasado y las instalaciones médicas. Eso no debería ser demasiado difícil. Curiosa, le preguntó al hombre, ¿cuántos participantes esperan que se necesite un piso entero para los participantes perdedores, hermano de la secta? 200 más o menos, supongo, respondió el funcionario, levantando una ceja canosa. La mayoría quedará eliminada en la ronda de clasificación, por supuesto, pero pocos desperdiciarían su oportunidad de alcanzar la gloria ante tantos espectadores. Fueron más participantes de los que Lindy esperaba. Sería un torneo muy largo, ¿no? Sin embargo, el hombre había respondido, por lo que tal vez podría obtener más información. Hermano de la secta, antes de comenzar con mis deberes, preguntó cortésmente, ¿puedo preguntar cómo está estructurado el torneo? Nadie ha dicho exactamente cómo funcionará. El hombre mayor frunció el ceño. Bueno,
No es conocimiento oculto, respondió lentamente. Después de un breve momento de consideración, respondió, los discípulos se dividirán en 8 grupos, aproximadamente iguales, 4 de los cuales participarán en batalla en los escenarios hasta que queden 2 en cada ring. Entonces los grupos restantes harán lo mismo. Con 16 discípulos restantes, los duelos de eliminación comenzarán al día siguiente. Los discípulos que hayan perdido estarán confinados en el piso inferior hasta la finalización del torneo para evitar accidentes desafortunados. Lindy asintió en señal de comprensión. Casi esperaba que todo fuera una serie de duelos eliminatorios, pero tenía sentido. La secta también era una fuerza militar, y la fase de grupos daba a aquellos con habilidades menos directas la oportunidad de presumir y potencialmente asegurar un lugar, ya que solo tendrían que ganar una ronda eliminatoria. Añadió cierta incertidumbre y suerte al proceso, pero incluso los duelistas necesitaban poder sobrevivir en una pelea general. Y, bueno, dudaba que los espectadores tuvieran la paciencia o el tiempo para ver la cantidad de duelos necesarios para un torneo lleno de duelos eliminatorios. Ya veo. Gracias por explicarlo, hermano de la secta, dijo agradecida. ¿Podrías explicarme entonces qué se requiere de mí? Su deber era simple. Ella solo tenía que dispersar los diversos espíritus de baja calidad que se habían formado en el sótano y activar los talismanes de limpieza que le proporcionaban para el trabajo más mundano. La tarea no era terriblemente peligrosa a su nivel de cultivo, pero requería mucho tiempo y era tediosa. También le pareció incómodo. En el momento en que bajó las escaleras hasta el primer nivel del sótano, la temperatura bajó notablemente y los pelos de la nuca se levantaron ante la sensación punzante de ser observada. Al igual que su tiempo limpiando el bosque, Lindy encontró susurros a medio formar haciéndole cosquillas en los oídos, y la sensación aceitosa de pérdida y desesperación obstruía el aire. Fallido. Avergonzó al clan. Papá me matará. Mi última oportunidad. Falló. Fallido. Fallo. El aura empalagosa de este lugar arañaba sus pensamientos, fríos y deprimentes, pero Lindy apretó los dientes y hizo circular su manteniendo a Argent Mirror preparado y activo. La tranquilidad que aportaba el arte le permitió avanzar serenamente por la oscura y resonante sala donde los discípulos que habían perdido eran llevados para recibir atención médica o esperar las ceremonias finales. Lindy descendió al sótano sombrío en completo silencio, poco más que una sombra a la deriva mientras cruzaba ligeramente el piso de madera pulida. Las formas sombrías que se aferraban a los numerosos pilares de la sala subterránea no se movieron cuando pasó junto a ellas, aunque el aura de autodesprecio desenfrenado y desesperación que exudaban hormigueaba en sus pensamientos, mordisqueando los bordes de su. Con sus artes y cultivo, el peso emocional y aferrado se deslizó de ella sin sufrir daño, por lo que Lindy avanzó más profundamente en el salón, mapeándolo en su mente y notando dónde estaban las concentraciones más altas de los espíritus. Eran cosas retorcidas, imágenes borrosas y medio derretidas de niños y niñas de su misma edad o un poco mayores desangrándose unos contra otros y mirándose con ojos negros vacíos mientras susurraban sus mantras de fracaso una y otra vez. Algunos parecían más sólidos que otros, pero ninguno parecía más real que un cúmulo de niebla particularmente espeso. Cuando trazó el mapa de todo, Lindy dejó escapar un suspiro y sacó sus cuchillos. No habían tenido mucho uso desde que ella los compró, pero su tiro con arco era demasiado ruidoso para esto, al igual que su flauta, por lo que recurrió a sus primeras armas. Definitivamente no tenía nada que ver con los geniales trucos con cuchillos que había pillado a su tutor haciendo con el rabillo del ojo cuando meditaba. Los espectros no eran particularmente resistentes y se dispersaban fácilmente con un solo golpe bien colocado, pero, según ella, tenían desde el cultivo y el número tempranos hasta el pico del segundo reino. Afortunadamente, no parecían preocuparse demasiado por la presencia del otro ni por su entorno a menos que se despertaran directamente. Si bien podría haberlos eliminado todos a la vez, habría requerido mucho más y que el método más lento y sigiloso, y quería conservar su energía para las lecciones de Sekin. Para ser honesta, ella no estaba segura de lo que los espíritus realmente podían hacer. Por lo que ella sabía, si los atacaba a todos a la vez, se fusionarían en una especie de titán de angustia gigante. Lo mejor es evitar algo así. Así que, en el transcurso de las siguientes horas, ella limpió los espíritus adherentes. Fue un trabajo desagradable,
ya que parecían aparecer detrás de ella a medida que avanzaba, pero fue gratificante a su manera. Cada vez que dispersaba un espectro que gemía, obtenía un pequeño fragmento de recuerdo, la sensación de sostener una espada, la visión de la punta de una lanza silbando junto a su oreja, el paso oscilante de un caballo debajo de ella y muchos más. Eran cosas inconexas y sin contexto, pero ella podía sentirlas flotando en el fondo de sus pensamientos. Si cultivara después de esto, podría ver algunas pequeñas mejoras en sus habilidades. Finalmente, se dio cuenta de que si limpiaba una pequeña sección y luego ponía en marcha los talismanes limpiadores, evitaría que aparecieran más espectros en esa zona. Habría sido bueno saberlo antes, pero a esta altura ya se había acostumbrado a los métodos de hundirse o nadar de la secta. Al cabo de una hora, tenía el lugar limpio y limpio, listo para una nueva tanda de lavados y su variada angustia. Puede que Lindy no entienda del todo los juegos de estatus que aparentemente jugaba todo noble, pero sabía que perder sería una cadena que limitaría su capacidad de crecer.